Bueno, como para refrescar un poco lo que quedamos, veamos que la competencia de la Corte era consultiva y las opiniones consultivas. Ya hablamos de todo lo que es la competencia contenciosa. Veamos ahora la competencia consultiva u opiniones consultivas, como les dice la Filmina. Tienen acceso, como ya les había dicho, únicamente ciertos órganos de Naciones Unidas, como ser la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, u otras organizaciones especialmente autorizadas por la misma Asamblea de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Comercio, la FAO, etc. ¿Cuál es el contenido de esto que se llama opiniones consultivas? Son cuestiones consultables, como les dije, ¿no es cierto? No son cuestiones jurídicas, sino si un estatuto está conforme a derecho, si qué opina o qué opinión le merece, cómo se va a desarrollar, por ejemplo, una campaña de vacunación masiva, en el caso de la FAO, etcétera, o la Organización Internacional del Trabajo, cuando le pide también una opinión consultiva, cómo llegar a lugares donde hay una falta de recursos para adoctrinar a la gente, a la población, o poder llegar a tener más acceso al trabajador o al empleador en el caso de la OIT. ¿Cuál es el carácter de la misma? Es meramente consultiva. Ustedes se estarán preguntando, ¿es obligatoria? No es obligatoria, es simplemente una consulta que los órganos hacen. Y generalmente, dicen los autores, que versa sobre las normas del Jus Cogens. Acá en pleno siglo XXI le estamos internacionalistas dando una gran importancia a todo lo que es el Jus Cogens, que son aquellas, ¿se acuerdan?, establecidas por el artículo 53 de la Convención de Viena, que son normas de tal importancia para la comunidad internacional que únicamente pueden ser dejadas sin efecto por una norma de igual jerarquía. Bueno, veamos ahora un poquito, en este último aliento que nos queda, el fallo de la Corte Internacional en el caso de Argentina y Uruguay. Ahí con Luciana le vamos a hacer subir un fallo completo de la Corte, que léanlo, lo que les dije al comienzo, que es muy lindo. Yo lo único que le voy a hacer son algunos comentarios para el fallo. En primer lugar, vamos a centrarnos diciendo que este fallo data del año 2008 y que terminó de resolverse en el año 2010, cuando la Corte Internacional en abril dictó una sentencia cuyo fallo, a mi entender, no es cierto, bueno para las pretensiones argentinas. Porque en el fondo, ¿qué es lo que queríamos nosotros con este fallo? Que tanto esta multinacional española MC y Bosnia, que es la finlandesa, no continuaran con el tratamiento ni pusieran, por ejemplo, las grandes fábricas que estaban poniendo en las márgenes del río, porque afectaban el medio ambiente. Y nosotros queríamos, sobre todo, basándonos que estábamos hablando ya de medio ambiente preventivo, ¿no es cierto?, de evitar la contaminación de los mares y las muertes de los ríos. Acá en este mapa yo los voy a ubicar a ustedes un poquito donde se encuentra el río Uruguay. La contienda dijimos que fue en el año 2008. Ven ustedes que este es el río Uruguay, en donde esta pancita que la vemos acá es Uruguay, y esta bota que tenemos nosotros, tenemos Entre Ríos, Corrientes, y al último se encuentra la ciudad de Misiones. Pero el más afectado por estas cuestiones ha sido la provincia de Entre Ríos, particularmente Gualeguaychú, que se encuentra acá, colindando al frente en la parte uruguaya con Fraivento, que es el lugar donde se había ocupado. ¿Qué característica tiene este río y por qué peleamos tanto nosotros? Este es un río internacional que sirve para dividir
lógicamente entre la frontera, los límites argentinos-uruguayos. Es un límite que va a desembocar en un gran delta, que es el Río de la Plata, donde Argentina tiene el puerto de aguas profundas más importante, con un tráfico turístico y comercial de gran importancia. Entonces, establecer esto que en Fray Bentos, ¿no es cierto?, al frente de Gualeguaychú, nosotros sosteníamos que afectaba mucho, sobre todo el medio ambiente, porque vean ustedes cómo este río que viene desde el Brasil, pasa por todo el Uruguay y Argentina, termina desembocando en este gran delta que llamamos, que es el Río de la Plata. Bueno, la cuestión es que en el año 2008 comienza esta empresa española que se llama EMC a construir acá en Fray Bentos su primera, ¿no es cierto?, central termoeléctrica en medio del río. Con posterioridad lo hace Bosnia, que es una empresa finlandesa. Cuando Argentina comienza, ¿no es cierto?, todos esos preparativos a ver, sostenía que afectaba totalmente las aguas del río y que iba a afectar sobre todo el gran delta del Río de la Plata. Entonces, ¿qué es lo que hacen ambas naciones? Ambas naciones habían suscrito en el año 1975 el Estatuto del Río de la Plata. El Estatuto del Río de la Plata sirve, que ha sido puesto en vigencia recién en el año 1961, porque a pesar de haber sido un tratado de acuerdo a la Convención de Viena, se dictó antes que entrara en vigencia la Convención de Viena, que no necesitaría las ratificaciones necesarias, pero al estar afectando la soberanía de nuestro Estado, porque es parte, para poner fin a un conflicto limítrofe, tuvo que entrar, ¿no es cierto?, por el mecanismo de la ratificación interna. Conclusión, 1975 se dicta y recién entra en vigencia en el año 1961. ¿Qué prevé este tratado? Este tratado, si ustedes lo ven, es un tratado corto que quiso ser de carácter político para poner fin a estas cuestiones de soberanía territorial, pero terminó dando ciertas y determinadas pautas de cómo solucionar en el caso de que presente un conflicto. Y ahí está lo que acabamos de ver nosotros. ¿Cuáles son las formas de solucionar que prevé? Primero crea, ¿no es cierto?, un órgano que se llama órgano de consulta, en donde, en el caso de discordancia, ambas partes se iban a consultar mutuamente cuáles serían las acciones para seguir. Este órgano de consulta es un órgano permanente que tenía su sede en Paysandú, en donde las partes recurrirían en el caso de cualquier controversia que se presentare en todo a lo largo de este río. Fracasado esto, que se llama de consulta, pasaba a otro mecanismo que son de los buenos oficios, que no le llaman como buenos oficios, dice, vamos a unas negociaciones, lo cual nosotros interpretamos que son los buenos oficios. En esas negociaciones, que iban a durar 120 días, que también es un órgano creado por el tratado, lógicamente, las partes tratarían de solucionar por los medios pacíficos las controversias. Fracasado esos buenos oficios, recurrirían a otro órgano de consulta y si en 180 días las partes no solucionaran la controversia, quedaba expedito la acción judicial, que era recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Todos esos mecanismos que yo acabo de nombrar fueron cumplidos paso a paso por la Argentina. No tuvo respuesta algunas veces, ¿no es cierto?, del Uruguay, entonces quedó en libertad de criterio de recurrir a la Corte Internacional de la República Argentina. ¿De dónde surge la competencia esa? La competencia para ir
a la Corte Internacional surge del estatuto, no del estatuto de la Corte, sino del estatuto del Río de la Plata. ¿Qué es lo que hizo una vez que llegó la Argentina con ese pedido? Se presenta al secretario general de Naciones Unidas manifestándole que hay un conflicto, sobre todo por afectación del medio ambiente, y explicando a través, ¿no es cierto?, de unas notas cuáles iban a ser, a dónde se centraba exclusivamente el conflicto entre Argentina y Uruguay. El secretario general cita a la República Oriental del Uruguay para que tome contacto, y una vez que toma contacto, recién se abre la vía en la Corte Internacional de Justicia. Ahí la Corte llama a los dos estados y les da un plazo establecido para que Argentina presente su memoria y cuál iba a ser el plazo para que haga su descargo o haga la contestación de demanda o contramemoria, como llamamos. Ya todo esto es en la sede, ¿no es cierto?, de la Corte Internacional de la Haya. Bueno, se cumplieron todos estos plazos. Después la Argentina hizo también un poquito la réplica contestada por el Uruguay a través de las dúplicas. Y a mí lo que me llamó la atención, que está muy bien, ha sido cuál era el planteamiento que Argentina hizo, que creo que estaba muy bien hecho. Argentina planteó y dijo que había sido incumplidora de los tratados de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados, la República del Uruguay, porque no hizo uso del artículo, ¿no es cierto?, 31 de la Convención de Viena, que habla sobre la interpretación de los tratados. Dijo la Argentina en ese momento de que por este artículo 31 no solamente había sido incumplidora del Estatuto del Río de la Plata, sino que había actuado de mala fe la República del Uruguay, se había apartado de los principios generales del derecho, que ya hemos visto en qué consiste, y que no había tenido buena fe. Y en un segundo párrafo continúa diciendo que aparte de haber violado estas cuestiones jurídicas, entendíamos nosotros que había violado también las normas internacionales sobre medio ambiente, que hablan sobre el desarrollo sustentable y el desarrollo de precaución y el desarrollo preventivo que debía guiar en el medio ambiente. También dijo, está violando normas internacionales sobre fauna y flora, porque por la contaminación que estas empresas estaban haciendo en el Río de la Plata. Por su parte, ¿no es cierto?, la República del Uruguay, al contestar también, hizo una contrademanda diciendo que Argentina estaba afectando con estas demandas y con estos principios el uso pacífico del río, que afectaban turísticamente y que lo alejaban, y que en ningún momento se había dado como incumplidora de esta serie de tratados. Bueno, ¿en qué terminó, no es cierto, todas estas cuestiones? Terminó con que fue, como dije, en el año 1980, en el año 2010, un fallo contrario a las pretensiones de la República Argentina, en donde la Corte desestimó la pretensión argentina diciendo de que no había agotado los mecanismos de consulta que establecía el Estatuto del Río de la Plata, y exhortaba a ambos países a volver de nuevo otra vez a ese mecanismo establecido. Habían creado en ese momento un órgano que se llamaba CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, en donde ahí deberían haber ido, ¿no es cierto?, las partes para buscar la solución. También consideró
de que no afectaba absolutamente para nada ni la fauna ni la flora existente en la cuenca del río Uruguay, como que también desestimó las pretensiones del Uruguay en eso que llamamos nosotros contramedidas o contrademanda, diciendo que no existía para nada una violación turística como sostenía la República del Uruguay. Bueno, como ven ustedes, es un fallo que lógicamente no nos ha dejado conforme ni contento a la República Argentina. Nuestras pretensiones ha tenido como agente a la doctora Rodríguez Ruiz Cerruti, donde es una persona que ha trabajado mucho en cuestiones internacionales, pero bueno, siguen hoy en día, ¿no es cierto?, estas dos celulosas, por eso se llaman las pasteras o la celulosa, y enfrentando a dos lugares, ¿no es cierto?, muy accesibles tanto para Argentina, para Uruguay, como es Gualeguaychú, que es una provincia que se encuentra en Entre Ríos, que es Argentina, y Fraiventos, que se encuentra acá en la República. Bueno, ese fue el fallo. Yo me sentí mal también, pero es muy rico en cuestiones jurídicas que se debaten, porque vean ustedes cómo les nombré un poquito ciertos y determinados tratados. Es un fallo largo, lógicamente, así que bueno, les recomiendo a ustedes que hagan una lectura del mismo, porque después estamos pensando hacer que nos hagan un trabajo para ver si ustedes lo han leído o no han leído, ¿no es cierto?, este fallo, y qué vinculación tiene con el derecho internacional público. Ya les nombré yo algunos de los tratados que hablan, como sea la Convención de Viena, de fauna, flora, habla del medio ambiente, o sea que es un tratado muy rico para que ustedes lo puedan debatir. Bueno, muchísimas gracias, espero que estudien y nos vemos la próxima clase.